En el video anterior empezábamos a introducir cuál era el mercado económico que nosotros teníamos para el despacho de las plantas térmicas. ¿Cómo se daba eso? Entonces, las principales características que tienen esas plantas es que si nosotros ingresamos algún combustible fósil, entonces ellas nos pueden producir la electricidad que nosotros queremos. Pero también está implicando que el costo de estos combustibles fósiles pues puede ser elevado. Entonces, todo está enmarcado dentro de una misma ruta de optimización. Si nosotros inyectamos poco combustible, entonces poca electricidad vamos a tener, pero poco dinero vamos a tener que invertir. Si inyectamos mucho dinero, entonces mucho combustible vamos a poder inyectar y mucha electricidad vamos a poder producir. Todo tiene que estar enmarcado dentro de ese modelo económico. Entonces, veamos las principales características. Las principales características de los sistemas térmicos es que tienen una facilidad de modelamiento. La facilidad de modelamiento es algo que nos ayuda a nosotros a hacer un modelo económico y hacerlo de la forma más óptima. Pero ¿qué pasa? El modelo tiene ciertas facilidades, ya vamos a ver que es mucho más sencillo que el modelo hídrico. Ese modelo térmico, si nosotros lo modelamos, le podemos hacer algunas consideraciones para simplificarlo. Entonces, tal vez pueda ser bueno como puede ser malo. ¿Por qué? Porque si nosotros simplificamos nuestro problema, tal vez estamos obviando cosas de la realidad. Entonces, una de las cosas es que la facilidad de modelamiento a veces no implica la situación real. Entonces, hay que tener muy en cuenta para tener eso muy pendiente. Entonces, miremos otras cosas. Las restricciones de las plantas térmicas son las siguientes. Primero que todo, están los límites de operación, que ya lo explicamos en videos anteriores, que esos límites de operación depende también del generador. Entonces, los límites de operación es que la planta térmica por lo general está entre una potencia mínima y una potencia máxima activa generada. Siempre están en estos dos límites de operación. También tenemos que la planta tiene un mínimo tiempo de operación, tiene el mínimo tiempo que la máquina va a estar operando. También tiene un mínimo tiempo de apagado, o también se puede contar como el tiempo en el cual la máquina no puede estar encendida y en un momento apagarla y ya llegó a cero. No, así no funcionan las plantas térmicas. Ellas tienen un tiempo de apagado, un tiempo también de encendido. Las limitaciones en unidades de la planta. Entonces, tal vez haya una unidad de la planta donde se diga, vea, es que este generador no se puede apagar por tal y tal y tal razón. Entonces, eso ya es muy particular de cada planta. El otro son las rampas de encendido y apagado. Entonces, el tiempo que se demora encendiendo y el tiempo que se demora apagando. Esto que está acá nos implica algunos costos de operación. Ya lo vamos a ver más adelante. Y por último, las limitaciones del combustible. No siempre el combustible está disponible para las plantas térmicas. Eso nos puede volver más caro o más barato el proceso de despacho. Por ejemplo, para las zonas no interconectadas del país que funcionan por lo general con motores de combustión, esas zonas la operación es muy cara. La operación es muy cara porque llevar el combustible hasta esas zonas es extremadamente caro. Entonces, y a veces está la disponibilidad, a veces no está la disponibilidad. Entonces tiene mucha variabilidad en eso. Entonces, hablemos un poco de cuáles son los costos totales de la generación con respecto a una planta térmica. Primero que todo, son los costos asociados al capital de inversión. Cuando usted desea construir una planta de generación térmica, usted tiene que pensar en eso, cuáles son los costos que tiene que invertir para construir la planta. El segundo son los costos de operación de la planta. Esos costos de operación y de mantenimiento de la planta es cuando usted ya tiene construida su planta. Obviamente cada cierto tiempo tiene que estarle haciendo mantenimiento, y cada vez que esté trabajando pues le tiene que pagar a sus trabajadores. Entonces esos son los costos de operación de la planta. Por otro lado, y más importante, están los costos de combustible. Este es fundamental. El costo del combustible nos define qué tan cara va a ser la operación, porque si tal vez el petróleo
cerró muy barato, y tal vez si usted cerró un muy buen negocio por 5 años para la compra de petróleo, entonces sea muy barato el despacho económico de esa planta. Pero tal vez no, tal vez cerró un negocio extremadamente caro. Entonces puede ser que el costo total de operación sea muy caro con respecto a estos costos de combustible. Otra parte importante que nosotros tenemos que mirar es cuáles son los costos fijos y los costos variables de nuestras centrales térmicas. Los costos fijos pues son los normales: la depreciación, los intereses del capital de inversión, los mantenimientos y los empleados. Son costos que usted siempre tiene que estar sacando la plata mes a mes para estar pagando. Pero hay otros costos variables. Los costos variables son costos asociados a la operación de las unidades. También como los costos de partida, los costos de apagado y los costos de combustible, que son costos que van variando con respecto al tiempo. Aunque los costos del combustible, si usted cierra contratos a largo plazo, entonces los costos de combustible ya vendrían a ser un poco más fijos. Ya vamos, estos conceptos son fundamentales para expresar el modelo matemático. Aquí mostramos más o menos cuál es el costo de partida o el costo de arranque de una central. Ese costo tiene más o menos esta expresión, es una expresión exponencial que tiende a un valor. Esa exponencial nosotros tenemos que puede estar expresado con respecto a la temperatura y presión de la caldera, y estos son los costos. Esto que está acá son los costos que usted tiene que implicar, porque obviamente para usted llevar a una temperatura y una presión tiene que inyectar combustible, y si inyecta combustible entonces obviamente tiene que inyectar mucho capital para llevar la planta desde un punto de apagado hasta un punto de encendido. Por ende, apagar una planta térmica por lo general no es un buen negocio. La idea es que las plantas térmicas no se apaguen para no tener que suplir otra vez esto. Es más barato dejar siempre inyectándole un combustible a la planta térmica que intentar apagarla y encenderla. El costo de apagado sí es un costo mucho menor, que es principalmente asociado a la operación y al mantenimiento de la planta. El costo de combustible está asociado al costo de operación y el costo de compra y venta del combustible. Ya, en el siguiente video vamos a empezar a asociar esto con el modelo económico y vamos a sacar un modelo matemático, un modelo de optimización para esta planta térmica. Espero que estén muy bien, que hayan entendido esta parte, y en el siguiente video nos vemos. Hasta luego.